Contexto histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, como país derrotado, quedó dividida. Los líderes de los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia organizaron una reunión en la Conferencia de Potsdam. Las conversaciones fueron enfocadas hacia futuros arreglos con Europa de la posguerra y acciones a emprender contra Japón en el Océano Pacífico. Las naciones llegaron a un acuerdo de partir a Alemania en 4 zonas de ocupación: francesa en el sudeste, británica en el noroeste, estadounidense en el sur y soviética en el este. En 1946, las 3 primeras zonas fueron combinadas. Primero, las zonas británica y estadounidense fueron combinadas en el estado de Bisonia. Solo algunos meses después, Bisonia y la zona francesa fueron combinadas en Trisonia. En 1949, con el principio de la Guerra Fría, las 2 zonas, Trisonia y la zona soviética, se hicieron conocidas como Alemania Occidental y Alemania Oriental, respectivamente. Alemania Occidental fue el nombre extraoficial con el cual fue conocida la República Federal de Alemania. Desde su fundación, el 23 de mayo de 1949, hasta la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y la reunificación alemana en octubre de 1990. Fue miembro de la ONU, OTAN, UE, UEO, OCDE y la CSCE. Mantuvo una política de una sola Alemania a través de la doctrina Holstein. A partir de ese momento se convirtió en un país capitalista con una economía orientada hacia el mercado social y además contó con un gobierno parlamentario democrático. Alemania Occidental fue declarada totalmente soberana el 5 de mayo de 1955, aunque con las antiguas tropas de ocupación que permanecieron en tierra debido a su alianza con Alemania Occidental después de que ésta se afiliara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 9 de mayo de 1955. Alemania Occidental se convirtió en uno de los principales focos de la Guerra Fría con su yuxtaposición en Alemania Oriental, un miembro del posteriormente fundado Pacto de Varsovia. La estructura económica determinó formas de vida distintas. En Alemania Occidental, el capitalismo, que permitió que los alemanes occidentales gozaran del estado de bienestar de los 60 y de los avances tecnológicos que se producían ahí, en países de Europa, en Estados Unidos o en Japón. La educación y el comercio más libre en comparación con Alemania Oriental. También los alemanes occidentales podían viajar sin restricciones por cualquier territorio. La República Democrática Alemana, también denominada Alemania Oriental o Alemania del Este, fue un estado socialista que existió en Europa Central durante el periodo de la Guerra Fría. Fue establecido en 1949 en el territorio de Alemania que se encontraba bajo ocupación soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial y continuó existiendo hasta 1990, cuando su territorio se incorporó a la República Federal de Alemania durante la reunificación alemana. La zona de ocupación soviética se encontraba limitada por el este por la línea Oder-Neisse en el interior de su territorio. Tenía la particularidad de que rodeaba el territorio de Berlín Oeste, pero no lo incluía. Las autoridades de ocupación soviéticas transfirieron las responsabilidades administrativas a los comunistas alemanes a finales de 1948, aunque no fue hasta el 7 de octubre de 1949 cuando la RDA comenzó a funcionar como un estado propiamente dicho. Sin embargo, las fuerzas soviéticas permanecieron en el país durante el resto de la Guerra Fría hasta su retirada en 1990. En cuanto a la política interior, hasta 1989 el país estuvo gobernado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, que mantuvo una posición hegemónica durante 4 décadas. No obstante, también existieron otros partidos políticos agrupados junto al SED en el llamado Frente Nacional de la Alemania Occidental. Desde la fundación de la RDA se incrementó la emigración en dirección a la RFA a partir de 1952. Las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. Construcción del muro. Sabemos que había mala relación entre las dos políticas que había en Alemania, pero ¿por qué o qué llevó a la construcción del muro de Berlín?
El problema surgió entre 1960 y 1961 cuando la economía de la RDA, Alemania Soviética, comenzaba a ir mal y la población de Alemania Oriental comenzó a trasladarse a la Alemania Occidental. Cerca de 3 millones de personas se desplazaron a la RFA o lo que es lo mismo, abandonaron el comunismo para pasarse al capitalismo. Como los soviéticos se dieron cuenta que no paraban de perder población, la noche del 12 de agosto de 1961 se levantó un muro provisional, donde cerraron 69 puntos de acceso al otro lado, dejando 12, pero vigilados. Al día siguiente por la mañana se colocaron 155 kilómetros de alambrada que separaba a Berlín y ninguna persona podía pasar a la otra Alemania. Durante los siguientes días se construyó bien el muro, con ladrillos, por lo que tuvieron que desalojar a las personas que vivían en esas zonas. Aún así, hubo muchos intentos de escapar a la otra zona. La población seguía teniendo el deseo de ir a la RFA, es decir, la Alemania capitalista, y algunos lo consiguieron, por lo que el muro siguió ampliándose para evitar la fuga de toda la población. Llegó un punto que el muro de Berlín se convirtió en una pared enorme que separaba a toda Alemania. Exactamente era una pared de hormigón que por dentro estaba construida con cables de acero. Medía 4 metros de altura, donde en la parte superior había una superficie semiesférica para evitar que la gente pudiera agarrarse para saltar a la otra zona. Pero no solo evitaron el paso a la zona RFA con el muro, también crearon la franja de la muerte. Esto había formado por un foso, una alambrada y una carretera llena de militares armados y en vehículos militares 24 horas al día. Sin olvidar las torres de vigilancia para que nadie pudiera cruzar a la otra Alemania. Como esto tampoco evitó que mucha población intentara cruzar, en 1975 el muro medía 43 kilómetros y estaba formado por la Franja de la Muerte y lleno de vallas. Durante el muro de Berlín, la sombra de otra guerra no tardó. El 27 de octubre, apenas a 2 meses del nacimiento del muro, se enfrentaron tropas soviéticas y norteamericanas en el famoso Punto Charlie, el más famoso de los pasos fronterizos del muro de Berlín, protagonista de intercambio de prisioneros de ambos bandos y de varias películas. Los guardias del muro también estaban entre los desertores. En los primeros 2 años de la existencia del muro, más de 1.300 hombres de uniforme escaparon a la Alemania Occidental. Miles de ciudadanos de Berlín cruzaban el muro todos los días para ir a trabajar en la parte occidental. Recibían salarios más altos y vivían a casas subsidiadas, sin contribuir a la economía oriental. Además, el marco alemán occidental costaba entre 4 y 6 veces más que el marco alemán oriental, y como consecuencia tenía el mayor poder adquisitivo. Por otra parte, las líneas del tren que iban del este al oeste y viceversa se detenían en una estación de Berlín, que funcionó como cabecera y paso fronterizo. Para evitar cruces al otro lado de la ciudad, las que procedían del este volvían al este y las que procedían del oeste volvían al oeste. En otros casos, en estaciones próximas a la frontera, los trenes no se detenían para evitar que la gente subiese o bajase en marcha y escapase al otro lado de la ciudad. Y asimismo, estas estaciones fantasma estaban tapiadas con muros internos para evitar el acceso desde el exterior. Además de cerrarse estaciones, se interrumpieron túneles del metro, el alcantarillado y cloacas. Con el paso de los años, Berlín Oriental se fue convirtiendo en una ciudad con estilo a una prisión. Creación de la Stasi, el espionaje y su impacto en la población de la RDA. El Ministerio para la Seguridad del Estado, o Stasi, fue un aparato creado en 1950 como procedente del muro y servía a los propósitos del gobierno en su intento de evitar el más mínimo contacto entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Considerado el aparato de espionaje más potente de la historia, la Stasi se caracterizó por su omnipresencia, llegando a entrar a todos los espacios posibles de la vida del ciudadano alemán. Causas y consecuencias. Unidad, justicia y la libertad para la patria alemana. Eso persigamos todos fraternalmente con el corazón y la mano. Así dice el himno nacional alemán, una lucha que inició con la necesaria y justa reunificación de Alemania.
después del ardiente noviembre invernal del 89. Los muros de Berlín fueron los muros que una dictadura usó para mantener a su gente atrapada. Miles trataron de huir por encima, por debajo, atravesándolo o rodeándolo. Tras la división de Alemania, Berlín también se vio dividida gracias a las malas relaciones entre los comunistas y los aliados, hasta que se crearan dos Alemanias. Debido a la mala economía, muchas personas se mudaron de forma permanente al oeste, provocando que la RDA se encontrara al borde del colapso. Así que levantó un muro provisional que luego convertiría en permanente. Era tanto los intentos de cruzar el muro que se creó la famosa Franja de la Muerte, que contaba con alarmas, obstáculos, alfombras con púas de acero, torres de vigilancia, militares acompañados de perros, soldados que patrullaban, armas automáticas y fuerte iluminación. Durante todos esos años, el muro supuso una cárcel al cielo abierto para millones de alemanes. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzarlo y más de 3.000 fueron detenidas en ese intento. Alrededor de 140 personas fueron abatidas en sus lindes, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. Causas: mala relación entre comunistas y aliados, proceso de reformas en la Unión Soviética, corrupción de algunos dirigentes del Partido Comunista, altos niveles de desempleo e inflación. Entre 1961 y 1989, 5.000 personas trataron de cruzarlo, 3.000 personas fueron abatidas. Consecuencias: la creación de la Franja de la Muerte, reunificación de Alemania, final de la Unión Soviética, final de la política de bloques y la Guerra Fría. Como en toda historia humana, sucede que al llegar a su fin las tragedias, el muro de Berlín no sería una excepción. La caída del muro tuvo su origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría y en mayo de 1989. Ante esta apertura, cada vez más alemanes orientales viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la RFA. Esto molestó al gobierno de la Alemania Oriental y empezó a poner restricciones. Entonces, miles de alemanes del este empezaron a manifestarse en varias ciudades de la RDA exigiendo la libre circulación en la frontera. Las protestas obligaron al gobierno a anunciar que el paso hacia el oeste estaba permitido. Era el 9 de noviembre de 1989. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa en la que daba a conocer la nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos. El miembro del Politburo de la RDA, Wunder Schabowski, explicaba los pormenores de la disposición gubernamental. Cuando el periodista de la agencia de noticias ANSA le preguntó cuándo entraba en vigor la medida, Schabowski, quizá un poco nervioso, buscó entre sus papeles y al no encontrar nada escrito, respondió: de inmediato. Esa misma noche, miles de personas se agolparon en los puntos de control para cruzar a Berlín Occidental. La euforia se prolongó durante los siguientes días. La madrugada del 10 de noviembre, varios miles de alemanes de ambas partes arremetieron contra el muro con picos, cinceles y martillos. Encaramados sobre la valla de concreto o apostados en sus bases, empezaron a abrir las grietas de su caída física definitiva. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Después de 4 décadas, oficialmente Alemania se reunificó en octubre de 1990 y la Unión Soviética cayó poco después. Hoy en día, algunas partes del muro siguen a pie como recordatorio de que cualquier obstáculo que impongamos
para impedir la libertad, también lo podemos romper.